Bueno, ¿les parece que continuemos? Mandale nomás. Dale. ¿Cómo se sienten? ¿Van bien? Válido decir me siento mal, ¿eh? No, yo en general ya no hay días lindos. O sea, estoy todo el día Ah, en microbiología, estoy todo el día sentado leyendo Pero micro. entonces hay días lindos. Ya no hay días lindos, Bart, solo días. Vamos, que es claro, bueno, sí. Life sí, goes tal on. cual. Ey, es verdad eso. Ay, Lo me dio ganas importante de es estornudar. seguir, lo importante es seguir. En algún momento, chicos, yo les prometo que en algún momento de todos los días que uno estudia, cierra. Ojalá sea antes del parcial, pero termina cerrando todo. A lo último Bien. todo adquiere un sentido, no se preocupen. Bueno, voy a seguir yo, porque justo me tengo que ir, entonces voy a seguir con otro caso clínico que estaba en APETCO, que es el caso clínico número 7, y que dice, ay, quiero estornudar, perdón chicos, no me puedo estornudar. Un niño de 3 años concurre a Sí, la consulta por presentar fiebre, vómitos y letargo desde hace 24 horas. La madre no refiere antecedentes de importancia, salvo que el niño va a la guardería desde el año de vida y hace unos días había presentado un cuadro leve de resfrío. Al examen físico, el niño presentaba 39,7 grados centígrados de fiebre y estaba muy letárgico. Y respondía solo al dolor profundo. Tiene una tensión sanguínea de 104 sobre 52 milímetros de mercurio, con un pulso de 148 latidos por minuto. La piel presentaba un rash petequial. Nada, lo mismo que venimos hablando. Yo ahí acá les resalté algunos datos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el rango etario en el que nos presentamos, un paciente pediátrico. Después, la clínica, ya tenemos fiebre, ya que ya hay un compromiso sistémico, hay vómitos, hay letargo. ¿Alguien sabe cómo se llama cuando decimos que responde solo al dolor profundo? ¿Vieron que hay niveles de conciencia? ¿Alguien sabe eso? Bueno, se los comento. Uno cuando recibe un paciente tiene que fijarse el nivel de conciencia y de contenido que está teniendo. Con respecto a los niveles de conciencia, uno tiene un paciente que está vigil, un paciente que está somnoliento, un paciente que está estuporoso o en coma. Cuando un paciente solo responde a un dolor profundo, estamos ante un paciente que está en estado estuporoso, ¿sí? Lo cual estamos hablando que es algo bastante grave ya con el paciente que nos encontramos. Y después, bueno, nos da algunos signos vitales y importante lo del rash petequial, ¿sí? Que presenta en su piel. Lo que sigue. Bueno, también les marqué lo de la guardería porque me pareció importante. Hay muchos microorganismos que andan en las guarderías y que por ahí los pacientes pediátricos se infectan, especialmente cuando arrancan de tan chiquititos que, como ya sabemos, tienen un sistema inmune que se está en desarrollo y está madurando. Por ende, no pueden responder a muchos microorganismos y es donde más se enferman. En este caso, el médico sospecha de meningitis aguda, entonces le solicita un hemograma, un cultivo, una realización de punción lumbar y envía la muestra para físico-química y cultivo. El paciente queda internado y se comienza un tratamiento antibiótico empírico. Primero, ¿alguien me puede hablar más o menos cómo se realiza una punción lumbar, ese tipo de toma de muestra? ¿Qué consideraciones hay que tener? Creo que ese tipo de muestra la tiene que hacer el médico especializado. Sí, ni mucho, no hace falta mucha especialización, pero sí que sea un ambiente quirúrgico, por ejemplo. Necesitamos que sea un ambiente quirúrgico para que no haya ningún tipo de contaminación y saber a qué altura tenemos que ir a hacer esa punción, ¿sí? Cuáles son las lumbares que tenemos entre qué lumbares tenemos que hacer la punción. Recuerden siempre realizar la antisepsia, justamente porque nosotros en nuestra piel tenemos flora normal y no podemos contaminar la aguja y nuestra muestra con eso. Sepan que también se puede anestesiar la zona, ¿sí? Donde se realiza la punción
Y otra cosa interesante, que no sé si lo menciona el módulo, es que se utilizan 3 frascos donde vamos a colocar la muestra. Y esos 3 frascos, uno va a ir para hacerse un estudio microbiológico, el otro frasco se hace un estudio físico-químico, y en el otro frasco siempre se hace citología. Entonces se realiza la punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo y se utilizan estos 3 tipos de frasquitos para hacer diferentes estudios. No se olviden, repito, no se olviden, porque no sé si hablan porque tienen miedo o no hablan por desconocimiento, pero repasen el módulo de toma de muestras, ¿sí? Porque siempre entra una pregunta de desarrollo sobre toma de muestra, cualquiera. ¿Por qué creen acá que el médico también pide un hemocultivo? Si está sospechando meningitis, ¿por qué voy a hacer un hemocultivo? Y porque si ya haces una toma de líquido cefalorraquídeo, significa que previamente ya había pasado por sangre. Bien, esa es la respuesta. Ni hablar de que ya nos tira el dato de que primero empezó con un resfrío el paciente. Entonces ya sabemos dónde es la posible puerta de entrada. ¿Sí? Fue a nivel respiratorio, hizo bacteremia y llegó a las meninges produciendo lo que es la meningitis. A saber, nada, de un dato que siempre se hace tratamiento de antibiótico empírico, ¿sí? No podemos esperar a hacer el cultivo y hacer el antibiograma, a ver qué nos da, no. Ya hay un protocolo establecido porque la meningitis es una causa infecciosa de urgencia y ya hay un protocolo de antibióticos empíricos. Después vemos cuál era el nombre y apellido de la bacteria o si era otra cosa, pero enseguida se realiza este tipo de tratamiento, por más que no lo tengamos todavía identificado. Ni hablar de que ya hay un grupo etario, entonces nosotros después sospechamos, bueno, mayormente entre los de 1 año y 5 años, ¿cuáles son los microorganismos posibles? La siguiente, Facu. Bueno, le llevan los resultados del laboratorio, dice que en el hemograma hay presencia de leucocitosis con plaquetopenia, y que con respecto a la muestra de líquido cefalorraquídeo, dice tiene un aspecto ligeramente turbio, que tiene una leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares, la glucosa y las proteínas te dan unos valores, y de paso dice que se observan dipolococos gram negativos intra y extracelulares. Ustedes leyendo todos estos datos, ¿lo entienden? ¿No saben, no entienden nada? Lo del líquido cefalorraquídeo turbio podría ser porque es una meningitis bacteriana. Bien. Porque si sería claro, sería meningitis viral. O puede ser No se normal sabe. también. Claro. ¿Y si tiene predominio polimorfonucleares? ¿Les dice algo? El tipo de agente causal. Bien. Todos los que son extracelulares, la inmunidad que se va a poner en juego es más que nada polimorfonucleares. Si estamos hablando de algo intracelular, como un virus, ¿qué podríamos llegar a encontrar? O sea, ¿qué tipo de glóbulos blancos podríamos tener predominio, si es intracelular? Linfocítica. Siempre que es algo intracelular, como los virus, hay más predominio linfocítico. Y siempre que es un predominio polimorfonuclear, pensamos en cosas extracelulares como las bacterias. El tema de la glucosa y las proteínas, da un clic más, Facu. Acá les puse una imagen que, perdón la calidad, es la mejor que encontré. Después, si ustedes encuentran una mejor, la comparten, pero a saber siempre primero cómo es el líquido cefalorraquídeo normal, partamos siempre de lo normal, y ahí vamos a saber, bueno, el aspecto, como dijo la compañera, si es un aspecto turbio, ni bien nosotros sacamos la muestra y está turbio, ya en nuestra cabeza estamos pensando en algo bacteriano. Si sale claro, o puede ser algo viral, puede ser tuberculosis también, o puede ser que esté normal, ¿sí? Si sale también a altas presiones, porque el líquido cefalorraquídeo tiene una presión normal, si sale a altas presiones estamos hablando también de una posible que sea una bacteria. Después, con respecto a la proteína de la glucosa, vieron que, por ejemplo, en glucosa dice que la glucosa, acá dice mayor a 70 miligramos de decilitro. Más o menos va entre 80 y 90 lo normal en el líquido cefalorraquídeo, y en este caso dice que está disminuida en nuestro paciente porque tiene 25.
Entonces, si ustedes se acuerdan qué necesita una bacteria para nutrirse, qué tipo de nutriente y metabolismo tiene, las bacterias usan mucho la glucosa. Entonces, ya viendo que hay una glucorraquia, o sea que hay muy poca glucosa en el líquido cefalorraquídeo, yo ya me oriento a bacterias también. Con respecto a los valores de proteína, lo mismo. Estos son datos que no sé qué tanto entran en esta materia, pero sí se los pedí en el caso clínico y es re importante que lo sepan, porque nosotros ya íbamos discerniendo. Bueno, puede que esto sea más bacteriano, que sea más viral, y en el caso de la tuberculosis es una bacteria que da algo distinto a lo normal, ¿sí? Porque mayormente es claro y tiene un predominio linfocítico acá, no así polimorfo nuclear. Spoiler, es más que nada linfocítico porque lo que es todo lo de tuberculosis está intracelular. Entonces no me sirve de nada los polimorfos nucleares acá. Por eso es que tiene el predominio linfocítico, por ejemplo. Esto es lo que pedía en el caso clínico, ¿sí? Que supieran ustedes cómo es la parte físico-química de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Y después, la siguiente, Facu. Les puse, una es una imagen del caso clínico y las otras las coloqué yo para que vean cómo se ve el diplococo gram negativo. Pucha, acá yo no puedo hacer zoom, pero van a ver que se están agrupados en dupla y que eso ya nos da una sospecha a un tipo de bacterias. ¿Alguno me sabría decir cuál? Neisseria. Neisseria. La siguiente, Facu. Acá les puse más o menos, bueno, un resumen de, bueno, primero la familia, lo que es el género y la especie, ¿sí? Porque tenemos tanto Neisseria meningitis como Neisseria gonorrheae. Hablando estrictamente de meningitis, es un patógeno estricto, pero que este patógeno lo podemos encontrar como reservorio en todo lo que es nasofaringe, ¿sí? Y que no estamos produciendo ningún tipo de enfermedad. O sea, no nos está produciendo ningún tipo de enfermedad, sino que somos portadores. La gran mayoría del el huésped humano porta este tipo de bacteria. Bueno, las formas, ¿sí? Cómo se agrupan, qué tipo de coloración. Les puse que es importante que sepan que tienen oxidasas y catalasas, y esto nos sirve para identificar, cuando nosotros hacemos un cultivo, una manera de identificación es hacer pruebas bioquímicas, como el tema de las oxidasas, para saber si estamos frente a Neisseria. Y bueno, el factor principal de virulencia de esta bacteria es su cápsula. Tienen que saber los diferentes tipos de factores de virulencia que tienen, que no sé si ustedes lo ven bien, yo lo veo justo chiquito, pero les puse una imagen del Murray que habla de los diferentes tipos de factores de virulencia que tienen las neiserias en general. Y a grandes rasgos, por ejemplo, la Neisseria meningitis posee cápsula y la Neisseria gonorrheae no. Y otra cosa importante entre la gonorrea y la meningitis es que los pilis que tienen, que estos pilis nos sirven tanto como adherencia como para transmitir información, estos pilis están formados por pilinas que en el caso de la gonorrea sufren muchas modificaciones, ¿sí? Muchas mutaciones. Y esa, entre que sufren modificaciones los pilis y no tiene cápsula la gonorrea, es una de las razones por la cual no existe vacuna. Ahora, para la Neisseria meningitis, que sí posee cápsula, una cápsula de polisacárido, sí pudimos realizar una vacuna. Acá les dejé, hay muchos, sí. No, sí, que antes, perdona, de que te interrumpo, antes de que hable de la vacuna, otra cosita que está bueno que el estudiante sepa, de diferencias entre Neisseria meningitis y Neisseria gonorrheae, es una cuestión más bien general de que Neisseria gonorrheae va a provocar una patología de alta prevalencia y baja mortalidad, y Neisseria meningitis lo contrario, va a provocar patología de baja prevalencia, pero de alta mortalidad, ¿sí? ¿Se entiende qué significa eso? Básicamente es que de gonorrea, ¿sí? Hay alta prevalencia, la gente es más común de lo que uno piensa, de lo que uno cree, digamos, pero la gente no se suele morir de gonorrea, justamente. En cambio, gracias a la vacuna, por eso lo mechaba ahora, gracias a la vacuna, de Neisseria meningitis hay baja prevalencia, pero cuando alguien tiene meningitis por meningococo, justamente es altamente mortal. Entonces, es una gran diferencia entre las dos Neisserias. Quería mencionar eso. Bien. ¿Se entendió eso?
Sí. Bien. Bueno, como veníamos diciendo, bueno, se pudo fabricar una vacuna, que sepan que hay muchos grupos y serogrupos, pero acá mencionamos importantes estas que están acá, que es A, B, C, X, Y y W135, pero que la vacuna solamente va a tener lo que es ACIW 135. La B, se encuentra esa vacuna, pero no la tenemos en calendario nacional, pero sí, si uno la paga, se la pueden colocar. Importante que sepan la vacuna, que sepan el esquema, importante que sepan que es conjugada con un toxoide, puede ser toxoide tetánico o distérico. ¿Y qué quiere decir que sea conjugada? ¿Por qué esta vacuna tiene que estar conjugada? ¿Nadie sabe? No es por la cápsula, que sería tipo timo independiente. Entonces Exacto. al conjugarlo lo haces timo dependiente. Bien, esa es la respuesta, chico. No hace falta que se hagan un matete, piensen, bueno, tiene cápsula, una cápsula de polisacárido, volvemos a módulo 2. Sabemos que hay antígenos timo dependiente, timo independiente. Los timos independientes no generan memoria y solamente tenemos una respuesta de IgM. Entonces, para poder hacer esta vacuna lo tuvimos que unir a un toxoide, a un carrier, tuvimos que conjugarlo para que justamente haya memoria inmunológica. Repasen vacunas, repasen módulo 2, porque es muy importante que sepan responder estas preguntas. Con respecto al esquema, se los coloqué acá, ¿sí? Son 3, 5, la primera dosis a los 3 meses, segunda dosis a los 5 meses, luego haces un refuerzo a los 15 meses y una única dosis a los 11 años. Hace poco o hace un tiempo se preguntó en mi comisión el por qué se volvía a colocar una dosis, una única dosis a los 11 años y no se hablaba de refuerzo, porque cuando a los 11 años hace poco se realiza esto, es una estrategia que se utiliza porque los adolescentes son uno de los principales portadores de Neisseria meningitidis, ¿sí? Ya dijimos que coloniza mayormente nasofaringe y no está produciendo enfermedad, entonces estamos portando este microorganismo y la idea de vacunar a este tipo de grupo etario es para justamente hacer inmunidad indirecta, es decir, que no se infecten personas susceptibles como los recién nacidos. Entonces, fue una estrategia que se realizó a nivel de vacunación. Por eso se vuelve a vacunar a los 11 años. Acá les puse, bueno, el reservorio humano, la puerta de entrada y salida son mucosas, se hace transmisión por gotas respiratorias, y que las clínicas, que más que nada que da, es neumonía, meningitis y meningococcemia. Que cuando hablamos de meningococcemia estamos hablando de que ya hay una afección vascular y que se encuentra a nivel sanguíneo, ¿sí? Es bastante grave la meningococcemia. Seguí, Facu. Bueno, diagnóstico siempre el mismo razonamiento que hablamos antes, según la clínica que tienen nuestros pacientes, la muestra, a dónde voy a ir a tomar la muestra, en este caso fue líquido cefalorraquídeo y hemocultivo. Recuerden que en el hemocultivo, en general, siempre son 2 muestras, ¿sí? Son 2 venopunciones que tienen se hace una venopunción, se esperan 15-20 minutos, se realiza otra venopunción y se colocan en la misma botella. Cuando estamos sospechando de Neisseria meningitidis, el transporte y la muestra se tiene que enseguida estudiar porque son microorganismos fastidiosos. Eso quiere decir que si los expones al frío o a una desecación mueren, ¿sí? Entonces vamos a perder nuestro microorganismo. Por eso la importancia de que no se congele, que no se refrigere la muestra. Y bueno, sepan eso de hemocultivos. Después hay excepciones, ¿sí? En endocarditis se hacen otro tipo de hemocultivos con otra frecuencia. Eso después ustedes lo ven. Con respecto a método directo, se puede hacer la observación al microscopio, se puede teñir primero con Gram y lo podemos observar. Podemos hacer detección de antígenos capsulares, pero no se usa mayormente. Y bueno, como siempre, ácido nucleico mediante PCR. Sepan que no en todos lados se hace PCR porque es un método, es una técnica muy cara. Y bueno, con respecto a la Neisseria meningitis, se puede cultivar en agar sangre, se pueden poner también otro tipo de nutrientes para que el desarrollo de la bacteria sea más rápido. Y una de las preguntas que hacía el caso clínico es los tipos de agentes etiológicos según el grupo etario. Esto se los dejo acá, está en el módulo.
Sepan que en algunos casos se repiten, pero por ejemplo la Listeria monocitogenes se encuentra más que nada en los extremos de la vida. Y bueno, con respecto a nuestro paciente que tiene 3 años, fíjense que los agentes causales más frecuentes son Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae y Hemófilos influenza de tipo B. Entonces ya vamos poniendo como marcos ante qué tipo de paciente estamos, la sospecha que vamos a tener. La siguiente, Facu. Y bueno, con respecto a Neisseria gonorrhoeae, que estaba en el otro caso que yo di de clamidia, también es un diplococo gram negativo sin cápsula, es estrictamente celular. Vieron que en este caso del paciente pediátrico decía que se veía tanto extracelular como intracelular los diplococos, y eso se debe a que tiene cápsula, y la cápsula es un factor de virulencia que es antifagocítica, entonces pueden estar extracelular estas bacterias, pero la gonorrea, como no tiene cápsula, es estrictamente intracelular, como clamidia justamente. También es una bacteria fastidiosa, es bastante exigente a la hora de su cultivo, y esta crece en agar chocolate. Neisseria meningitis es en agar sangre, entonces en agar chocolate, y que puede ser suplementado con dióxido de carbono. Hablando de Neisseria gonorrhoeae, transmisión sexual, ¿sí? Más que nada, reservorio humano también, y la puerta de entrada son todas las mucosas, como hablamos con clamidia, lo mismo. Y bueno, la toma de muestra siempre se va a hacer una tinción gran cultivo o PCR. Con respecto a las clínicas, además de una infección genitourinaria, Neisseria gonorrhoeae puede dar gonococcemia, puede hacer sepsis o infecciones en la piel o articulaciones. Y bueno, es una causa importante de artritis purulenta. Ya lo mencioné antes, lo vuelvo a repetir, la coinfección por clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrhoeae es re frecuente. Mayormente la primera clínica la da Neisseria gonorrhoeae porque clamidia tarda un poco más en el tema de la incubación. Entonces por ahí al paciente lo vamos a tratar con antibióticos beta-lactámicos o otro tipo de antibióticos, pero a la clamidia no le estamos haciendo nada, entonces nuestro paciente va a seguir con una clínica. Por eso la importancia de hacer todo el panel de todos los microorganismos que nos pueden generar una ITS. ¿Una más, Facu? Bueno, ahí de nuevo le puse para que no se olviden, que siempre que sospeche una ITS hacemos el panel de todos los microorganismos. Y creo que ese es todo mi caso clínico. Sí, sí, sí. ¿Alguna duda con respecto a meningitis? Sepan mucho la toma de muestra, y primero, la clínica de meningitis, ¿sí? Si ya nos llega un paciente con fotofobia, rigidez de nuca, fiebre, cefalea, este paciente que estaba estuporoso, enseguida sospecho meningitis, y enseguida se recomienda hacer la punción lumbar antes del tratamiento empírico con antibióticos. Puede pasar que si se tarda la punción lumbar, se tenga que realizar el tratamiento antibiótico antes. Pero bueno, mayormente se tiene que hacer la punción antes. Y sepan cómo se hace la toma de muestra. Y bueno, hemocultivos siempre se hacen en conjunto las dos. Sepan que una Neisseria tiene vacuna, la otra no. Sepan explicar por qué. El esquema de las vacunas todas. ¿Ninguna duda? ¿Me explico tan bien que nadie tiene dudas? No puede ser. Bueno, Facu, te dejo seguir a vos. Nada, explicaste la verdad que bárbaro. Estoy para rendir mañana con esos conocimientos. Que tomen Neisseria, dijo. Que tomen Neisseria, ¿no? Sí. Pregunta, te hicieron ahí una pregunta. ¿Qué dice? Meningismo. O meningococcemia. Creo que quiere preguntar meningococcemia, me parece. Meningococcemia, porque Dice una infección por meningococo, pero sin afectación de la meninge. Creo que hace referencia. Si tendría la misma sintomatología. No. Claro, o sea, vos no. podés tener Neisseria meningitis, por ejemplo, neumonía, pero ahí la infección es solamente a nivel respiratorio. No hay afección de las meninges, por eso no es meningitis, ya es neumonía por Neisseria meningitis.
Lo que pasa es que el tendría- nombre quedó como Neisseria meningitis, pero Claro, y en ese caso tendría la clínica de una neumonía. claro. Y ahí la toma de muestra va a ser esputo, lavado broncoalveolar, lo que fuere, para sacar la muestra a nivel respiratorio, no le vas a ir a punzar ahí. Claro, así como decíamos hace un rato que, por ejemplo, en cada enfermedad, fijarse qué factor de virulencia corresponde, lo mismo con esto, cada enfermedad va a tener su sintomatología, cada enfermedad va a tener su toma de muestra, digamos, este es un caso buenísimo para ese ejemplo. Vos tenés una neumonía por meningococo, no vas a sacar líquido cefalorraquídeo, por más que sea meningococo, vas a sacar esputo, vas a sacar líquido cefalorraquídeo cuando sea meningitis. Exacto. Entonces, a cada enfermedad, cada toma de muestra, cada síntoma, ¿sí? Y a cada enfermedad, cada factor de virulencia, o sea, todo es siempre específico. Uno por ahí tiende a pensar, es por Neisseria meningitis, entonces todo lo mismo, ¿no? Una cosa es neumonía por Neisseria meningitis, otra cosa es meningitis por Neisseria meningitis, y así con todas las bacterias. Bien, si no hay más comentarios respecto a Neisserias, digamos, continuamos con más casos clínicos. Dejen que acomodo y vuelvo a compartir. Parecemos re pesados, pero posta. Este cuentito que les decimos, yo lo aprendí re tarde en su momento. No sé si porque no se me hizo hincapié o yo soy re terca. Y cuando lo aprendí, recién preparando el final, dije, Dios, se me hubiera facilitado la vida haberlo aprendido durante la cursada. Por eso es que jodemos todo el tiempo con este cuentito que tienen que hacer. Encima después les sirve un montón a ustedes para el parcial y el próximo final, entonces es como que vamos a estar jodiendo todo el tiempo con esto. Y eso que ahora, bueno, prevención, métodos profilácticos, porque yo di ITS y bueno, la vacuna, no se olviden. Sí, y sobre todo también esto que decía de lo diferencial de líquido cefalorraquídeo, eso lo preguntan chicos. Capaz no lo preguntan en formato desarrollo que tengas que explicar todo vos, pero en el final te lo repiden. Te llegan a preguntar meningitis en el final. La pregunta que viene a continuación es, ¿y si fuera otro microorganismo, cómo sería? Así que diagnóstico diferencial siempre. Bien. Vamos a continuar. En este caso sería el caso clínico número 9, que también es exactamente el mismo que un caso clínico que vimos en el TP de laboratorio. Es exactamente el mismo, así que voy a darlos los dos al mismo tiempo porque no hay diferencia, ¿sí? Que sería, en el caso del TP de laboratorio, era el número 3, ¿sí? Dice, paciente femenina de 33 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, no fumadora y trabaja en la atención a pacientes en un centro médico localizado dentro de una villa. Inicialmente presentó febrícula, malestar general, tos escasa, mialgias, y se trató como si fuese un cuadro pseudogripal con antitérmicos y reposo domiciliario. Una semana después, y ya incorporada al trabajo, refiere tos y sudoración nocturna. Presenta esputo hemoptoico, por lo que se inicia estudio de laboratorio, radiografía tórax y Mantux. ¿Ustedes saben lo que es esputo hemoptoico? Esputo con sangre. Esputo con sangre, bien. A la exploración, buen estado general, no impresiona ninguna enfermedad, sin focalidad neurológica, sin adenopatías y no se palpa ningún tipo de bocio. A la ocultación, tonos rítmicos, sin soplos y hay una hipoventilación en el campo medio pulmonar izquierdo. Al resto de la exploración, sin datos de interés, nos dejan el laboratorio, nos dejan la lectura de Mantux, ¿sí? De 18 milímetros a las 72 horas. Y nos dejan también datos de radiografía, nódulo en el lóbulo superior derecho y un agrupamiento broncopulmonar paracardíaco izquierdo. Sería la imagen que puse ahí. Y acá dejé la prueba Mantux. Así que con todo esto, ¿qué datos pueden recabar datos de interés? Como veníamos haciendo antes. Paciente Antes de eso. femenina Sí. Ah, perfecto. de 33 años de edad. Bien. Fumadora, puede ser. No, no fumador, justamente. Ah, pues no veía.
Cosito, estaba tapando. Sí, volviendo. El trabajo, que trabaja en una villa. Bien, trabaja Sí. en atención a pacientes. Esto de no fumadora, podemos decir paciente sana, ¿sí? O previamente sana. ¿Qué más? Cuadro pseudogripal, ¿sí? Con esputo hemoptoico, con esputo con sangre. El laboratorio, ¿cómo lo ven? Así, a grosso modo. Sin hilar fino, está bastante bien. La PCR, un poco elevada, pero nada más, ¿sí? ¿Qué más? La prueba de Mantú. ¿Saben lo que es la prueba de Mantú? Es esta imagen que puse acá arriba. Es la prueba que se hace para tuberculosis. Es la intrademorreacción que busca la tuberculina, ¿sí? Es la prueba de Mantux. Nos dice acá que da 18 milímetros se refiere al diámetro de la reacción a las 72 horas. Yo les voy a decir que a las 72 horas más de 10 milímetros se considera resultado positivo de la prueba de Mantux. Así que, ¿qué podemos decir de esta prueba en este paciente? Que es positivo. Bien. ¿Y eso qué quiere decir? En algún momento estuvo expuesto al antígeno. Perfecto. Perfecto. Bajo ningún concepto nunca vamos a decir que eso quiere decir que tiene tuberculosis. Quiere decir que estuvo en contacto en algún momento de su vida y que quedó ese resabio de la memoria. Entonces nosotros le inyectamos, así dicho de forma salvaje, ¿eh? Le inyectamos ahí para buscar la tuberculina y se forma la reacción porque el cuerpo está respondiendo, ¿sí? Así que da Una la prueba pregunta positiva. para los Sí. chicos, obvio. Ay, sí, porque si no me voy a asustar. Esta intradermorreacción, ¿qué tipo de inmunidad está estudiando? ¿Celular o humoral? Celular. Exacto, es importante que digan intradermorreacción tardía, que esa es la que estudia la inmunidad celular, porque después tenemos la intradermorreacción inmediata, que esa estudia la inmunidad humoral, no tiene nada que ver peras con manzanas. Entonces, Sí. cuando digan esta técnica, la mencionan completa para que el profe sepa que ustedes saben de qué están hablando y qué están estudiando. Chicos, De hecho, una en el consulta. caso, En este caso, siendo que vivimos en un país que tiene la BCG en el plan de vacunas, ¿no daría un falso positivo? ¿O no podría llegar a dar? Podría llegar a dar un positivo, un falso positivo. Por eso no se usa como diagnóstico. ese es el mismísimo fundamento de por cuál no vamos a hacer diagnóstico con esta prueba, tal cual. O si tenés un paciente inmunosuprimido, te va a dar un falso negativo. Entonces, capaz que tenés el microorganismo, pero no estás dando la respuesta celular que uno espera. Por eso no se usa el diagnóstico. Totalmente. Eso es algo que tiene que quedar grabado a fuego. Digamos, en nuestro contexto, en este país, no vamos a hacer nunca diagnóstico de TBC con esta prueba por la existencia de la vacuna, ¿sí? Entonces va a dar positivo. Y tengan en cuenta esto que dijo Aldana, que le agradezco mucho, que lo mencionó, lo de los falsos positivos y falsos negativos, siempre. Bien, entonces son todos datos, sí, los anoté acá. Son todos datos que nos permiten sospechar de TBC, ¿sí? No, hasta ahora no estamos diciendo que tiene TBC, pero son todos datos que nos permiten, ¿sí? La lesión característica en el lóbulo superior, que por teoría sabemos que, digamos, va por ahí con la TBC, la prueba de Mantoux, ¿sí? Y todo lo que nos tira el caso clínico nos permite sospechar de TBC. Bien. Seguimos y el caso clínico nos presentaba estas preguntas. Que vamos a hacer seguramente muy rápido porque yo sé que estuvieron viendo TBC en Pato, así que seguro lo tienen fresco. Bien, ¿qué cuadro clínico presenta el paciente y qué determinaciones se solicitaría para confirmar la sospecha? ¿Qué cuadro clínico piensan? Ahí yo ya se me escapó hace un ratito. Tuberculosis. Bien, tuberculosis. ¿Y qué
¿Qué hacemos? ¿Qué pedimos? ¿Cómo procede todo? Un esputo y buscaríamos a primera instancia al bacilo directamente con una tinción de Sid-Nielsen. Y si no, bueno, podemos hacer un cultivo, pero va a demorar más. ¿Un solo esputo? No, son seriados, son 3 que se piden por como 3 días también, si no me equivoco. Bien. ¿Y qué características tiene que tener esa muestra? ¿O cómo tenemos que solicitarlo? ¿Qué tiene que hacer el paciente? ¿O El qué tiene que... paciente tiene que levantarse, lavarse la boca, digamos, higienizarse y bueno, el primer, digamos, esputo de la mañana sería, Bien. ¿Por qué el primer esputo de la mañana? porque está más concentrado el bacilo en moco, en ese caso, ¿Y por qué hay que higienizar? porque la boca tiene una flora normal que puede llegar a dar un falso positivo o puede estar contaminada la muestra. Perfecto. Muy bien. Esta es la respuesta. Si a ustedes le preguntan en un desarrollo qué hacer, tienen que escribir todo eso. No alcanza solamente con poner esputo para ver el bacilo, ¿sí? Hay que poner todas estas justificaciones, que son las que puse acá, ¿sí? Lógicamente, bueno, le solicitaríamos la prueba de Mantoux, que eso es, lo hacemos ahí mismo. Es retardada, así que el resultado va a estar en 72 horas. Se hace cultivo a partir de las 3 muestras, o sea, se empieza a hacer el cultivo, en realidad va a tardar el cultivo al menos 60 días. Depende de donde busque, van a encontrar entre 60 y 90 días, pero en resumen, tarda mucho, ¿sí? Tiene un crecimiento lento esta bacteria. Esto tiene que ver con los ciclos de replicación, que cada 8 horas recién se hace la primera fisión binaria, digamos, entonces imagínense hacer un cultivo con esa velocidad. Y enseguida también hacemos la coloración del bacilo alcohol resistente, que se vería así, ¿sí? En el TP de laboratorio, la idea era que vean esta tinción, que es muy linda, es muy estética para las fotos de Instagram, pero también es importante que sepan cómo se ve, ¿sí? Esto de acá son los bacilos. Y se usa esa coloración. ¿Alguien sabe por qué se usa esa coloración y por qué no usamos Gram normalmente? Porque justamente es una bacteria ácido alcohol resistente, por lo tanto no tiñiría con Gram. Bien. ¿Qué características tiene la pared que hace que sea resistente, digamos? O que no sea afín a la tinción Gram, mejor dicho. Y no es que justamente tiene como una cápsula que es resistente justamente a lo que usamos para la tinción de Gram, que es bueno, el alcohol y el ácido, no me acuerdo de los pasos, los tengo que repasar. Sí, sí. Bueno, bueno, aparte de eso, también tiene inmerso en la pared ácidos micoteicoicos, ¿sí? Entonces también tiene unas diferencias con las demás bacterias que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Más que nada eso sí pueden preguntar en algún choice las diferencias a nivel teórico. Pero bueno, estas son las determinaciones que haríamos. Esto es lo que pediríamos. Ahora, después preguntaba cuál es el reservorio del microorganismo y cómo se contagia la enfermedad, que es un poco el cuentito del cual venimos hablando. Así que soy todo oídos. ¿Cuál es el reservorio del microorganismo? ¿Dónde se encuentra normalmente el Mycobacterium? Tengo entendido que está como en las vías aéreas superiores y en el aire en general, pero no infecta porque justamente con el barrido ciliar se expulsa en general. Bien, acá hay una cuestión teórica muy importante que hay que saber, que es que el reservorio es humano, ¿sí? Acá no hablamos de una bacteria ubicua, como si fuese un Staphylococcus. Acá el reservorio es humano y cómo se contagia la enfermedad a través de las vías respiratorias, a través de gotículas con el bacilo. De hecho, acá lo dejamos por escrito. El reservorio es el cuerpo humano y se contagia a través de la transmisión respiratoria, las gotículas. Con las gotículas se llega hasta los alvéolos y allí se establece y se desarrolla la infección. Esta es la versión resumida del cuentito que ahora vamos a desarrollar bien. Pero acá el mensaje que queda es: el reservorio es humano, la transmisión es respiratoria, a través de gotículas con bacilos. Se dice que los pacientes que están expulsando se les llama bacilíferos, ¿sí? Eso, si por ahí lo leen, quiere decir esto. Bien, y ahora
vamos a hacer zoom en esto, vamos a ampliar un poco la explicación y cómo sería la patogenia de tuberculosis. ¿Alguien sabe? Bueno, entraría básicamente a través de las vías respiratorias. Bien, No sería expulsado por los mocos, porque en realidad es como que un 10% de los casos nomás llega, digamos, bien inferior en las vías respiratorias. ujú, Una vez que, digamos, la bacteria ya llegó más inferior, sería en lo que es las vías respiratorias, va a tener una interacción con lo que son los macrófagos, en los cuales estos van a fagocitarlos. perfecto. Dentro de lo que es la fagocitosis, no me acuerdo bien si es que tenía como un mecanismo para poder detener o era que resistía simplemente lo que era la lisis por parte de los macrófagos. Eh, Bien, ahora lo vemos, pero seguí porque vas bien. y se empiezan, bueno, a replicar dentro de lo que son los macrófagos hasta que, bueno, llega un momento que el macrófago básicamente explota. Y bueno, ahí justamente hay más presencia de micobacterias, las cuales van a ser reconocidos por los linfocitos TCD4, que, bueno, van a formar como el granuloma clásico de la inflamación, de la infección por tuberculosis en conjunto con más macrófagos, es como la característica. Bien, todo lo que dijiste hasta ahí está perfecto. Y esa es la forma que acá se dejó por escrito de explicar la patogenia de Mycobacterium. ¿Sí? Los bacilos llegan a los alvéolos por todo los mecanismos que acabamos de hablar. Son digeridos por los macrófagos alveolares. Va a haber ahí una secreción de interleuquina 12, de factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Se va a inducir una inflamación local y también se va a inducir una respuesta de linfocitos T. ¿Sí? Que iba a pasar todo esto que contaba el compañero. Los macrófagos infectados van a ser de alguna forma reservorio de toda la replicación del bacilo y el bacilo va a lograr impedir la unión de la fusión del fagolisosoma. ¿Sí? Va a impedir la fusión del fagosoma con los lisosomas, va a sortear esa defensa del organismo. Ahí tenemos la parte de la triada, por ejemplo, si se quiere. Se elude la destrucción en los macrófagos. Acá les dejé por escrito el mecanismo bien detallado. Entonces se va a terminar produciendo una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Acá es donde yo les decía en los anteriores módulos que las reacciones de hipersensibilidad uno por ahí no las lee tanto, pero sí son importantes y se forma el granuloma, ¿sí? Formado por el macrófago alveolar, células epiteloides, ¿sí? Células de Langhans, que son en realidad como una célula gigante supernucleada, y una corona linfocitaria alrededor. Entonces el granuloma lo que va a hacer es contener la enfermedad que en casos de inmunosupresiones, por ejemplo, o pacientes inmunocomprometidos, se puede reactivar, que son los casos más complicados. ¿Se entiende más o menos cómo va la cosa de la patogenia? Por ahí lo importante, digamos, a resumidas cuentas, es llega el bacilo por transmisión respiratoria, llega a los alvéolos, es digerido por los macrófagos alveolares, se sortea, digamos, se elude la destrucción dentro de los macrófagos y se desarrolla este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4, se forma el granuloma, ¿sí? Corona linfocitaria, centro necrótico y se contiene la enfermedad, que se reactiva cuando hay condiciones de inmunosupresión. La idea principal es esa. Después se agregan datos de color, ¿sí? Si mal no recuerdo, el factor de virulencia que evita que el fagosoma se una a los lisosomas es el factor cuerda. Es el factor cuerda, sí. Igual es como un dato medio fino, pero para que lo sepan. Sí. El factor cuerda, por ahí si se los piden o si se los preguntan. Es un dato fino, suele ser una pregunta fina. Y Bien. en el granuloma, Galucci diría que falta el centro necrótico de Obvio. necrosis Obvio, gaseosa. sí, totalmente. Bueno, Galucci que vea, él que vaya con las radiografías y cuando se calcifica, que cambia de nombre, pero sigue siendo lo mismo. El complejo de arranque. Eso, es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Bien.
Eso, fuera de joda, chicos, esto de que vieron en Pato del complejo de arranque y de cómo se ve en la radiografía, acá no lo vamos a pedir tanto. Acá vamos a pedir más esto, ¿sí? Esto que está acá escrito. No, así que no se preocupen. No se preocupen con eso. Bien. Y hemos hablado de bastantes cosas de Mycobacterium, pero nos está faltando hablar de algo. ¿Alguien sabe de qué más tenemos que hablar cuando hablamos de tuberculosis? De la epidemiología. Va por ahí. De la vacuna, sí, muy bien. Un poco ya lo mencionamos, un poco esto de uno de los fundamentos por los cuales con la reacción de la tuberculina no vamos a hacer diagnóstico. ¿Y alguien me quiere hablar de la vacuna de TBC? ¿Cuándo se coloca la vacuna de la TBC? Bueno, se coloca antes de salir de la unidad, digamos, de neonatal en los niños, por lo menos en Argentina. La bacteria va a ser con un Mycobacterium bovis inactivado, básicamente. Atenuado. Atenuado. Y no sé qué más se puede decir de la vacuna. ¿Cuál es el objetivo? Claro. El objetivo no es impedir la infección, sino las manifestaciones graves, como por ejemplo la osteotuberculosis o la meningitis tuberculosa. Sí, bien. Y O sea, para que quede claro en criollo sería, el objetivo es que no haya diseminación, pero no nos está defendiendo contra la primoinfección que es a nivel pulmonar. O sea, podemos tener la BCG y tener primoinfección por TBC, pero la vacuna me va a ayudar a que no disemine. sí, nunca digan ni cometan el error de decir que previene contra una infección, que previene contra la tuberculosis, así. O sea, no pueden decirlo así simple, sino que previene contra la diseminación, contra las formas diseminadas, contra las formas graves, ¿sí? Esa es la forma correcta de decirlo. Y lo que decía el compañero, viene en el calendario nacional de vacunación, dice que se le aplica al recién nacido, antes del egreso de maternidad, o pueden encontrar algún lugar que diga antes las 12 horas, pero la línea es fina, digamos. No, antes de las 12 horas es la otra, ¿eh? Es la de la Es hepatitis B. hepatitis B. La BCG tienen un rango hasta un mes, tienen un mes para colocarla, pero acá en Argentina es antes del egreso materno justamente porque podemos exponer al recién nacido a la TBC, entonces, y porque también puede que la madre no vuelva con el recién nacido a colocar la vacuna, entonces directamente nace y se coloca. Podemos esperar 48 horas después de nacido y colocarle la vacuna, pero la hepatitis B sí es antes de las 12 horas. Bien. Eso sería todo de este caso, y ahí iba a dejar abierto para preguntas, sí, perdón. Sí, hay, Sí. tienen que Porque pasar. si es un bajo peso al nacer, se queda ahí en la parte hospitalaria y hasta que no aumente su peso tampoco se coloca esta vacuna. Sí, muy bien. Bien, ahí, si no me equivoco, la reunión está por terminar, queda el último caso, así que si les parece cerrar y conectamos de vuelta para ver ya el último, así no nos corta. Así que si alguien tiene alguna pregunta de lo visto hasta ahora, sería el momento. ¿Acá terminó tu caso? Terminó falta uno más. Vieron que esto es una clínica de TBC pulmonar. ¿Qué otra clínica puede dar TBC que la acabamos de mencionar? El límite es el cielo. No, puede dar un montón de clínicas. Meningitis. ¿Y saben cómo llega la TBC a las meninges? Por vía sanguínea. Pero así solita, tipo pintó y se fue, se mandó. No, es con las células tipo circulatorias, con los macrófagos, los linfocitos Exacto. infectados. Usa los macrófagos como caballos de Troya, se dice. Caballo de Troya, dice. Rememorando de nuevo a don Eduardo Galucci. Para poder ingresar a las meninges. Y ahí hace la meningitis. Entonces esos son uno de los.
Recuerden también que hace la clínica de latencia, que hace la clínica de TBC miliar. Está bien, Sí. acá capaz que en micro no se pregunta mucho estas clínicas, pero sepan que las hace. Sí, sí, la verdad que, digamos, pido disculpas por no haber abarcado ese tema. No, bro, sí Este, está re bien. Yo de eh, pesado. No, igual es si que, tenés que abarcar todas las clínicas de tuberculosis, estamos hasta mañana. sí, no, Que no te además pregunten en secundaria. mi idea era que veamos el casito y sobre todo, por ahí lo que se pregunta en micro que sería esto, pero sí, no, nunca dejen de olvidar que TBC no provoca solamente tuberculosis, Mycobacterium, sino que muchísimas clínicas, muchísimas formas diseminadas, secundarias, esto, lo otro. Así Y que, si les preguntan diagnóstico a la cabeza hacen método directo, microscopía y tinción. Está bien, sí. no le podemos poner nombre y apellido. Pero ya, con que nos dé positivo la prueba de microscopía y la tinción, y hacemos una prueba de Montauk o tenemos una radiografía, porque la radiografía, uno de los datos que da es que estaba en el vértice del pulmón. Recordemos que esta es una bacteria